Ahora les voy a hablar sobre la prueba del chi cuadrado, que es cómo se usa en estadística. El chi cuadrado es una prueba de mayor conocimiento y una de las más que se usa para realizar el análisis de variables cualitativas. Su nombre proviene de la distribución de probabilidades en la que se basa y su utilidad permite la evolución de la independencia entre dos variables nominales u ordinales, proporcionando un método que verifique si son compatibles las frecuencias que observan en cada categoría, con la independencia de las dos variables. Para poder llevar a cabo la evolución, se debe hacer el cálculo de los valores que se señalan en la independencia absoluta. A esto se le llama frecuencia esperada, lo que se va a comparar la frecuencia de la muestra. Se trata de una prueba que únicamente se puede aplicar en los estudios que están basados en muestras independientes y si la mayoría de los valores esperados son mayores de 5, ya que los valores esperados son que pueden mostrar la independencia absoluta entre dos variables. Esta prueba utilizará una aproximación subdistribución con la finalidad de evaluar la probabilidad de una diferencia que sea igual o mayor a la existente entre los datos y las frecuencias que se esperan dependiendo la hipótesis nula, que es una prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado, también llamada chi cuadrado por 2, se encuentra dentro de las pruebas pertenecientes a la estadística descriptiva, concretamente la estadística descriptiva aplicada al estudio de dos variables. Por su parte, la estadística descriptiva se centra en extraer información sobre la muestra. En cambio, la estadística inferencial extrae información sobre la población. El nombre de las pruebas es propio de la distribución chi cuadrada. De la probabilidad que se basa en esta prueba fue desarrollada en el año 1900 por Charles Pearson. La prueba chi cuadrado es una de las más conocidas y utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas, es decir, para determinar la existencia o no de independencia entre dos variables. Que dos variables sean independientes significa que no tienen relación y que por lo tanto una depende de la otra, o viceversa. Así como el estudio de la independencia, se origina también un método para verificar las frecuencias observadas en cada categoría, que sean compatibles con la independencia entre ambas variables. ¿Cómo se obtiene la independencia entre variables? Para evaluar la independencia entre variables, se calculan los valores que indicarán la independencia absoluta, lo que se denomina frecuencias esperadas, comprobándolos con las frecuencias de la muestra. Como es habitual, la hipótesis nula indica que ambas variables son independientes, mientras que la hipótesis alternativa indica las variables algún grado de asociación o relación, correlación entre variables, así como otras pruebas para el mismo fin. La prueba chi cuadrado se usa para ver el sentido de la correlación entre dos nominales o de un nivel superior. Por ejemplo, la podemos aplicar si queremos conocer si existe entre una relación de sexo, sea hombre o mujer, y la presencia entre sí o no. Para determinar este tipo de relación, existe una tabla de frecuencia a consultar. También para otras pruebas, como por ejemplo el coeficiente Q de Joule. Si las frecuencias empíricas y las frecuencias teóricas o esperadas coinciden, entonces no hay relación entre las variables. Es decir, estas son independientes, en cambio, si coinciden, no son independientes. Existe relación entre variables, por ejemplo, entre X y Y. Las consideraciones.
La prueba de chi cuadrado, a diferencia de otras pruebas, no establece restricciones sobre el número de modalidades por variables y no es necesario que el número de filas y el número de columnas de las tablas coincidan. Sin embargo, si es necesario que se aplique estudios basados en muestras independientes y cuando todos los valores esperados sean mayores de 5. Como ya hemos mencionado, los valores esperados son aquellos que indican la independencia absoluta entre ambas variables. Además, para utilizar la prueba chi cuadrado, el nivel de medida debe ser nominal. No tiene un límite superior, es decir, nos permite conocer la intensidad de la correlación. Dicho de otro modo, el chi cuadrado toma valores entre 0 e infinito. Por otro lado, si aumenta la muestra, aumenta el valor de chi cuadrado. Pero debemos ser cautos en su interpretación, porque eso no significa que haya más correlación. Distribución chi cuadrado. La prueba chi cuadrado utiliza una aproximación a la distribución chi cuadrado para evaluar la probabilidad de una discrepancia igual o mayor que la existencia entre los datos y las frecuencias esperadas, según la hipótesis nueva. La exactitud de dicha evaluación dependerá de que los valores esperados no sean muy pequeños y en menor medida que el contraste entre ellos no sea muy evaluado. La correlación de Yates es una fórmula matemática que se aplica entre las tablas 2 por 2 y con una frecuencia teórica pequeña, menos de 10. Para corregir los posibles errores de la prueba chi cuadrado, generalmente se aplica la correlación de Yates o también correlación por continuidad. Cuando una variable discreta se aproxima a una distribución continua. Y vamos a hablar sobre el funcionamiento del chi cuadrado. Como ya he mencionado, esta es la prueba que se utiliza como los datos que pertenece a una escala nominal y superior. Por lo tanto, a partir del chi cuadrado se puede llegar a establecer una hipótesis nula que solicita una distribución de probabilidad específica, como lo es el modelo matemático de la población que haya proporcionado la muestra. Una vez obtenida la hipótesis, debe ser llevada a cabo al contraste y para realizarlo, y se debe disponer de los datos dentro de una tabla de frecuencias. Se tiene que señalar la frecuencia absoluta observada en cada uno de los valores o intervalos de valores. De ese modo, al suponerse que la hipótesis nula es discreta, en cada valor o intervalo de valores se deberá hacer cálculo de la frecuencia absoluta para obtener frecuencia esperada. El contraste de hipótesis del chi cuadrado forma parte de las pruebas de bondad de contraste o ajuste, los cuales tienen una finalidad, es decir, si es posible la aceptación de hipótesis cuando una muestra dada provenga de una determinada población que tenga una población de probabilidades específicas dentro de la hipótesis nula. Los contrastes se conforman con la comparación de frecuencias que se observan dentro de la muestra junto con las frecuencias teóricas o esperadas. En cuanto al que fuera cierta hipótesis nula, de ese modo se rechazará la hipótesis nula si llega a presentar una diferencia que sea bien significativa entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. ¿Qué son los valores T? Se llaman pruebas T porque todos los resultados se basan en los valores T. Los valores T son un ejemplo de los expertos de estadística que llaman estadísticos de prueba. Un estadístico de prueba es un valor estandarizado que se calcula a partir de los datos de la muestra durante una prueba de hipótesis. El procedimiento que calcula el estadístico de prueba
compara los datos con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Cada tipo de la prueba T utiliza un procedimiento específico para reducir todos los datos de la muestra a un valor o un valor T. Los cálculos de los valores T comparan las medidas de las muestras con la hipótesis nula e incorporan el tamaño de la muestra y la variabilidad en los datos. Un valor T de 0 indica que los resultados de la muestra son exactamente iguales a la hipótesis nula, a medida que aumenta la diferencia entre los datos de la muestra de la hipótesis nula. Aumenta el valor absoluto del valor T. ¿Qué son las distribuciones T? Al realizar una prueba T para un solo estudio, se obtiene un único valor T. Sin embargo, si tomamos múltiples muestras aleatorias del mismo tamaño de la muestra población y realizamos la misma prueba T, obtendríamos muchos valores T y podríamos graficar una distribución. Todos ellos, este tipo de distribución se conoce como distribución de muestreo. Afortunadamente, las probabilidades de distribución T se conocen bien en estadística, por lo que podemos graficarlas sin tener que recoger muchas muestras. Una distribución T específica se tiene por sus grados de libertad, es decir, GL, un valor estrechamente relacionado con el tamaño de la muestra. Por lo tanto, existen diferentes distribuciones T para cada muestra. Las distribuciones T pueden graficar usando las gráficas de distribución de la probabilidad mínima. La base que sustenta cualquier prueba de hipótesis es lograr tomar un estadístico de prueba de una muestra específica y colocarlo con el contexto de una distribución de probabilidad conocida. En el caso de las pruebas T, si usted toma un valor de T y coloca el contexto de la distribución T correcta, podrá calcular la probabilidad asociada a este valor T. Una probabilidad nos permite determinar qué tan común o poco común es un valor T, bajo de lo supuesto de la hipótesis nula que sea verdadera. Si la probabilidad es lo suficientemente baja, podemos concluir que el efecto observado en cada muestra es inconsistente con la hipótesis nula. La evidencia en los datos de la muestra es lo suficientemente fuerte como para rechazar la hipótesis nula para toda la población. Antes de calcular la hipótesis asociada con nuestro valor T de 2, debemos considerar de detalles importantes. En primer lugar, realmente usaremos los valores T de 2 y menos 2, porque realizaremos una prueba de dos colas. Una prueba de dos colas que es aquella que puede probar diferentes en ambas direcciones. Por ejemplo, en prueba T de dos colas para dos muestras, puede determinar si la diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 es estadísticamente significativa y sea en la dirección positiva o negativa. En segundo lugar, tenemos que solo podemos calcular una probabilidad durante de 0 para un rango de valores T. Como verá en el siguiente gráfico, un rango de valores T corresponde a una proporción del área total por debajo de la curva de distribución, que es la probabilidad para cualquier punto específico es 0, porque no produce un área por debajo de la curva. Bueno, eso es todo sobre la prueba del chi cuadrado.